Se puede afirmar con seguridad que Apolo de Delfos contribuyó en gran manera a desarraigar la venganza de las costumbres griegas. Para ello se crearon refugios en donde se estaba al abrigo de todo perseguidor. Con ello los sacerdotes de Apolo prestaron un gran servicio a la humanidad. Durante mucho tiempo, Delfos fue el centro religioso de Grecia, el hogar de la Hélade, como se denominaba al oráculo. Era para los griegos lo que Roma llegó a ser para los cristianos de la Edad Media y la Meca para los musulmanes. Este lugar era considerado como el centro del mundo y se simbolizaba esa idea con una piedra sagrada en forma de medio huevo colocada en el templo. Se llamaba ónfalos, ombligo, el ombligo del mundo. Sobre ella se habían encontrado dos águilas enviadas por Zeus, una procedente del este y otra del oeste. En el exterior del templo había una reproducción de esas piedras sagradas que las excavaciones han puesto al descubierto. De todas partes se recibían presentes para el dios Apolo, y en tan gran cantidad que su templo era insuficiente para guardarlos todos. Por ese motivo los estados griegos más ricos mandaron a construir en Delfos extensas habitaciones donde se conservaran sus obsequios a la divinidad. No hay duda de que el rey Creso fue quien hizo la ofrenda más rica, un verdadero tesoro de oro y de plata. El templo fue destruido por un terremoto unos 4 siglos antes de nuestra era. Así pues, hubo necesidad de reconstruirlo. El destructor se cebó sobre todo en el lugar más sagrado del templo, allí donde se sentaba la pitonisa, y los terremotos e inundaciones se añadieron a los estragos ocasionados por los hombres. Finalmente se construyeron casas sobre este terreno dedicado al dios de la luz, y sobre este suelo consagrado se levantó una población que los arqueólogos tuvieron que trasladar cuando en 1812 comenzaron las excavaciones costeadas por Francia. Los investigadores descubrieron la cultura e la historia griegas. Los deportes. Luciano, célebre escritor griego del siglo II de nuestra era, fue quien creó el diálogo satírico. En uno de los diálogos, un escita pregunta a Solón qué utilidad tenían las competiciones deportivas griegas. Dan vueltas en la arena como cerdos, dijo el escita, y se atacan como chivos. La escena a veces es terrible y brutal, y sin embargo no son separados por ese hombre vestido de púrpura que, a juzgar por su ropaje, debe ser un representante de la autoridad. Me gustaría saber para qué sirve todo esto. En verdad me parece una locura. Solón trató entonces de hacer comprender al bárbaro el grandioso significado de estos ejercicios físicos que podían parecer tan despreciables y peligrosos. El cuerpo de un hombre vigoroso no debe ser graso y blanco como el de una mujer, pálido por encerrarse en su morada. Contemplad nuestros muchachos de piel bronceada, son como deben ser, hombres llenos de vida, calor, energía viril y rebosantes de salud. No están arrugados ni enflaquecidos, y menos aún fofos. El sudor les quitó la grasa superflua y solo les dejó músculos y fuerza. Lo consiguieron con dieta y gimnasia. Estos dos elementos son para el cuerpo humano lo que la criba para el trigo. La cascarilla del grano se elimina y solo queda el trigo puro. También el Estado le interesa que los ciudadanos jóvenes se ejerciten en la gimnasia y los deportes. No se entrenan solo para ganar premios en las fiestas, ya que pocos lo consiguen, pero logran para el país y para sí mismos ventajas mucho mayores. Un día quizás todos los ciudadanos deberán tomar parte en luchas más importantes por la libertad del individuo, la independencia y la prosperidad de la patria. Estos ejercicios que vemos ahora son una preparación. Luciano también subrayó la estética de los ejercicios gimnásticos. Como los muchachos deben quitarse los vestidos ante mucha gente, creemos que vale la pena adquirir un aspecto externo agradable para no avergonzarse al presentarse desnudos. Esta significación tuvieron los ejercicios gimnásticos para el arte griego. El griego culto no se avergonzaba de su desnudez. A los escultores y pintores les bastaba frecuentar el gimnasio para encontrar modelos. Las formas armoniosas se grababan tan bien en la mente de los artistas que los más eximios pudieron expresar la belleza de lo divino en el cuerpo humano, como nadie lo ha hecho antes ni después de ellos. Los griegos reverenciaban la belleza no solo en el arte, sino también en la vida diaria.
Había concursos de belleza en Elis para hombres y en Lesbos para mujeres. Incluso algunos templos exigían haber ganado algún concurso de belleza para ser admitido como sacerdote. Los jóvenes más apuestos concurrían a las solemnes competiciones del Estadio de Olimpia, en donde se reunían cada 4 años los mejores atletas del mundo griego. Mejor que nadie, los antiguos griegos cumplieron aquella sentencia de mens sana in corpore sano, y así fueron el pueblo más armonioso del mundo. Para un joven helénico, la molicie y la indolencia física era tan vergonzosa como la ignorancia, y tanto una como otra indicaban una falta de cultura y de educación. Todo esto era tan natural para los griegos de la antigüedad como para los norteamericanos de hoy. Por ejemplo, no puede imaginarse una ciudad griega sin campo público de deportes, dotado de árboles y agua corriente. Quien quería ganarse la estimación de sus conciudadanos debía pasar parte de su juventud en el estadio, único lugar donde se adquiría aquella soltura y dominio de sí mismo que caracterizaba a los hombres libres y los hacían aptos para participar en la vida pública. En Olimpia, Zeus era el patrono de los juegos. En Delfos, en el istmo de Corinto y en Nemea se celebraban también juegos, siempre en honor de una u otra divinidad. De la misma manera que los israelitas dedicaban a Jehová cantos y danzas, los griegos honraban a Zeus y Apolo con concursos de lucha, carreras y la exhibición de la belleza de sus armoniosos cuerpos. En tiempos remotos se celebraban también competiciones en honor de los héroes muertos. La Ilíada nos refiere los juegos con que Aquiles honra la memoria de Patroclo. Sin embargo, los Juegos Olímpicos eran los más reputados y los griegos les dieron tanta importancia que dividían el tiempo en olimpiadas, comprendiendo cada una de ellas los 4 años de intervalo entre los Juegos. La primera Olimpiada empezó en 776 a.C., pero los Juegos Olímpicos datan de más de un siglo antes. En la temporada de los Juegos, el bosque sagrado de Zeus, junto a las orillas del río Alfeo, vibraba de júbilo. Centenares de miles de personas acudían a Olimpia y seguían con entusiasmo este espectáculo único en el mundo. En su origen, en el Estadio Olímpico, no se celebraba más que una sola competición, la carrera, pero poco a poco se añadieron otras especialidades deportivas. Los corredores griegos son célebres en la historia. Cuando en el año 490 a.C. los persas invadieron el Ática, los atenienses enviaron al corredor Filipides a Esparta para anunciarles el peligro, salvando 220 kilómetros en 2 días. Todavía más célebre es el corredor que poco después cubrió la distancia del Maratón Atenas, 42 kilómetros, para anunciar la victoria del Milcíades sobre los persas. Diomedón, el veloz emisario, murió después de pronunciar su mensaje. Las competiciones de salto no consistían solo en saltos de altura y longitud, sino también en profundidad. A estas competiciones siguieron las de lanzamiento del disco y jabalinas. La técnica de lanzamiento de estas era más o menos parecida a la nuestra. Los griegos tomaban carrera sosteniendo la jabalina con 2 dedos para efectuar el lanzamiento. De esta forma se incrementaba la velocidad inicial del arma. Después venía el apasionante concurso de lucha. Debía derribarse al adversario durante 3 veces y hacerle tocar el suelo con la espalda o el trasero. El pugilato era aún más peligroso. En más de una ocasión el vencedor dejaba muerto a su adversario. Los boxeadores se cubrían las manos con correas de piel de buey, guarnecidas con trozos de cuero duro, reforzados con clavos de cobre y bolas de plomo. Al terminar estos combates, los púgiles ofrecían un aspecto lamentable. La competición más variada era el pentatlón, que comprendía la carrera, lanzamiento de disco, salto, lanzamiento de jabalina y lucha. Quienes participaban en esta prueba eran los atletas más completos y con su fuerza tenían que aunar flexibilidad y agilidad. Las carreras de carros eran, sin embargo, lo que despertaba mayor entusiasmo entre los espectadores. Las cuadrigas lanzadas a un toque de las trompetas levantaban nubes de polvo y tenían que doblar 12 veces el límite colocado en la extremidad del estadio. Al acercarse el viraje, los caballos se embalaban, algunos carros se salían de la pista, otros chocaban entre sí, y no pocos quedaban deshechos. La más importante de las fiestas era la distribución de premios, no por el valor intrínseco del galardón, pues los vencedores solo recibían una corona de laurel, sino por el honor imperecedero que allí se alcanzaba. Se comprenderá el prestigio que suponía una corona olímpica con esta anécdota histórica. El viejo Diágoras de Rodas ganó en su juventud los Juegos Olímpicos y vivió lo bastante para ver cómo sus 2 hijos conseguían el mismo triunfo. Los 2 jóvenes coronaron a su padre con sus laureles y le llevaron en triunfo alrededor del estadio, bajo una lluvia de flores.
recompensas en dinero o una renta vitalicia, o era mantenido durante el resto de su vida a expensas del Estado. Sus conciudadanos más ricos e influyentes se disputaban el honor de tenerlo por yerno o amante. El aniversario de su victoria era celebrado en toda la ciudad y poetas como Píndaro cantaban sus hazañas en el estadio. Entre la multitud que se apiñaba en Olimpia durante los Juegos Sagrados siempre había Los últimos Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron en 393 después de Cristo. El emperador romano Teodosio, quien perseguía con sañas las costumbres paganas, prohibió esta manifestación, que por otra parte había perdido su grandeza, y en la generación siguiente el segundo emperador del mismo nombre arrasó los templos sagrados de Olimpia, destrucción rematada por un terremoto y corrimientos de tierra. Por último, el río Alfeo y uno de sus afluentes cubrieron el lugar con una espesa capa de aluvión. El glorioso lugar donde resonaron himnos y aclamaciones multitudinarias durante 1100 años quedó convertido en un desierto y su mismo los alemanes que dirigieron las excavaciones, subvencionados por su gobierno. Excavaron en la capa de aluvión que cubría las ruinas y descubrieron miles de objetos antiguos que atestiguan que Olimpia atesoraba, junto con Delfos, el mayor depósito artístico del mundo. Los monumentos más notables eran los templos de Zeus y allí se encontró un Hermes de Praxísteles, bellísima obra del arte griego y uno de los pocos originales que nos quedan de su edad de oro. El templo de Zeus, por el contrario, desde mucho tiempo antes había sido despojado del rico tesoro de Olimpia, las estatuas de Zeus hechas por Fidia, en oro y marfil sobre un marco de madera. El manto del dios era de oro, las partes visibles de su cuerpo de marfil, y su divino modelo.